El régimen cubano reforma su propia constitución en secreto y en absoluto hermetismo modifica las reglas del juego para acceder al cargo de presidente de la República. Una medida express que busca allanar el camino para la próxima sucesión dictatorial en Cuba. Hola amigos, soy Max Jorge Castro. Quédese hasta el final de este video para entender el terremoto político abierto en Cuba tras la última reforma express a la Constitución. ¿Qué cambia con esta reforma? Hasta ahora la Constitución del 2019 era clara. Establecía en su artículo 127 que para ser elegido presidente por primera vez no se podía tener más de 60 años. Esta línea fue eliminada en su totalidad. Ya no hay límite de edad. Cualquier figura del sistema, por envejecida que esté, puede ser designado presidente si así lo decide el partido. Mire usted, la Asamblea Nacional aprobó esta reforma sin previo aviso, sin debate público y sin participación ciudadana. Democracia socialista, le dicen algunos. Fue una reforma express impulsada por el Consejo de Estado, que tiene esta facultad según el artículo 228 y aprobada por mayoría absoluta como permite el artículo 229 de la propia Constitución, que hoy se encargan de torcer. Pero no hubo una consulta previa ni transparencia, y cuando una Constitución se reforma así, lo que se vulnera no solo es la letra, sino la legitimidad misma del cuerpo constitucional. La legalidad está clara, pero lo grave, por supuesto, que es la forma. El texto no se conoció antes. La decisión se tomó entre cúpulas, se votó en bloque y fue presentada como un simple ajuste administrativo. En la práctica se desmontó uno de los pocos frenos que quedaban para evitar el reciclaje del poder. Este cambio no busca modernizar nada. Este cambio no busca ayudar en absolutamente nada al pueblo cubano y al funcionamiento o mal funcionamiento de sus instituciones. Busca garantizar que figuras que estaban fuera del juego político por razones constitucionales puedan ahora ocupar altos cargos en el país. Figuras como Manuel Marrero Cruz, actual primer ministro técnico, obediente y sin proyección real alguna. Salvador Valdés Mesa, opaquísimo, el vicepresidente que ni se siente, de 79 años. Álvaro López Miera, general y ministro de la FARC con 81. Y la cara visible del Partido Comunista en estos momentos, Roberto Morales Ojeda. El aparato partidista lo aupúa, pero no tiene liderazgo propio, aunque se salvaba solo por algunos meses para acceder al poder antes de la reforma. Casi todos ellos estaban vetados por la ley anterior. Hoy ya no. Hoy ya pueden acceder a la cúpula del régimen cubano. Incluso Raúl Castro, que votó a favor de la reforma, reaparece ahora como garante de esta continuidad blindada, pidiendo aplausos, saltando en la Asamblea Nacional, aplaudiendo ante un escenario caótico en el que se encuentra la nación. Todo esto ocurre en medio, por supuesto, de la mayor crisis económica, política y social de Cuba en los últimos años. Apagones masivos, inflación sin control, escasez, migración desbordada, desconfianza total en la cúpula que gobierna el país. El castrismo no encuentra renovación, no hay liderazgos jóvenes, ni legitimidad alguna. Mire, no hay ningún cargo a ningún nivel del Partido Comunista que levante empatía en la gente, ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, y mucho menos los que logran acceder al aparato nacional. La Asamblea Nacional volvió a actuar como una maquinaria del partido. Para eso fue diseñada. No hubo un solo voto en contra, aun cuando la votación en estos casos por la propia Constitución debe ser nominal. El discurso fue el de siempre. Es justo, es necesario y responde al momento histórico. Mire, Díaz-Canel lo justificó diciendo que la reforma permite una selección más amplia de compañeros con condiciones. La reforma constitucional aprobada constituye un hecho legítimo y justo. Responde a las realidades actuales del país y es fiel a nuestra historia, de tal forma que la Constitución favorezca la posibilidad de una selección más amplia de compañeras y compañeros con condiciones para ser elegidos como presidente de la República. Aprueban una constitución que ya nace dilapidando derechos y se encargan de torcerla a menos de 5 años de aprobada. Pero en realidad lo que permite es asegurar que el reemplazo no venga desde abajo, sino desde la propia cúpula. Esto no es una reforma para blindar derechos, esto es una jugada para blindar el poder. Una forma de preparar el terreno para la sucesión presidencial en el 2028, cuando termine el segundo mandato de Díaz-Canel. Hay que recordar que todavía al día de hoy se mantiene el límite de 2 periodos de mandato, al menos hasta ahora, porque ya vemos que al castrismo
no le importan ni sus propias leyes. Y lo que preocupa acá no solo es lo que se hizo, sino cómo se hizo, con la opacidad de siempre, con el hermetismo que nos tienen acostumbrados, con rapidez, con desprecio por el propio pueblo. Han reformado la Constitución como si se tratara de un trámite más. Han reformado su propia ley de leyes con un chasquido de dedos, de espaldas al pueblo, sin ni siquiera que constara en los debates de la Asamblea Nacional. Creo que lo reforma la Asamblea. La forma en que he explicado ya que lo modifica. Y entonces la Asamblea, en ejercicio de esa facultad que tiene, reformó el artículo que se le propuso. No tiene que llevar trámites posteriores porque lo que se reformó no tiene que ver, como ha explicado Homero, ni con los mandatos del presidente, ni tiene que ver tampoco con, con las atribuciones del presidente, ni tampoco tiene que ver con su periodo de mandato. Sin ni siquiera que se anunciase una discusión previa de esto, es increíble. Cambiar la Constitución de esta forma no es gobernar, es manipular la ley para proteger a los mismos de siempre. Mire usted, qué rara la democracia diferente que algunos dicen que hay en Cuba, que permite reformar la Constitución, la ley sagrada de cada país, solo con un chasquido de dedos, de espaldas al pueblo, con la hermeticidad de la cúpula y la Asamblea Nacional. Resulta sorprendente aún hoy estas muestras groseras de autoritarismo. Debo decir que antes incluso cuidaban un poco más las apariencias. Soy Majore Castro. Si ha llegado a este punto del video, le pido que se suscriba a mi canal de YouTube, que comparte esta información, que me deje un comentario de quién cree usted que puede llegar a ser el nuevo dictador de Cuba.